Knox County students, I'm Lisa Garner, and I teach at Karnes High and Middle Schools. Today's lesson is based on Week 1, Los Básicos, que hora es, for Level 1 Spanish. If you don't have this assignment, it can be found by visiting the KCS World Language Student Resources. Notice at the bottom of the learning document for this week, you can access additional resources. You must be logged into your KCS Google account to access it though. So let's get started. Today we're going to focus on la hora. Going to focus on the hour or the time. La pregunta, ¿qué hora es? What time is it? Primero, vamos a repasar los números, porque necesitamos los números para decir la hora. So voy a decir los números y por favor repiten después. Voy a usar el ratoncito aquí para indicar dónde estoy. 1. Repite. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Muy bien. Ahora, ¿qué hora es? Vamos a empezar con la hora, the hour. En las pantallas notan cuando hay colores diferentes. Por ejemplo, aquí es la 1. It's 1 o'clock. La mano más corta es para la hora y la mano más grande es para los minutos. So aquí es la 1. Pero ahora son las 2. 2 es un número plural y por eso son las. Aquí hay otro ejemplo. Son las 12. 12 es plural y por eso son las. Son las 12. It's 12 o'clock. So, por eso, es la. We only use es la with 1. Todas de las otras horas usamos son las. Son las 2, son las 3, son las 4, son las 5, etc. Hasta llegamos, son las 11, son las 12, pero entonces es la 1. ¿Qué hora es? Es la hora para comer el desayuno. It's 7 a.m. ¿Cómo se dice 7 a.m. en español? ¿Qué hora es? Debes pausar el video para decir la respuesta en voz alta. Y entonces resumen cuando termines. ¿Qué hora es? Son las 7 de la mañana. Los minutos. La mano grande está a la derecha en el reloj. That means that the big hand will always be on the right-hand side of the reloj when we are telling the minutes. Or when it is, we're going to say y para decir los minutos. Son las 12:05. 5 está a la derecha. It's to the right. Por eso, y son las 12:05. It is 12:05. 1:10 es la 1:10.
10 está a la derecha del reloj y por eso I. Es la 1:10. Aquí son las 4:26. 26 está a la derecha. Son las 4:26. It's 4:26 minutes. Es la hora para subir al tren. Nota el color amarillo. 8:06. ¿Qué hora es? Pausa el video. Son las 8:06. Cuando la mano grande está a la izquierda, entonces usamos menos. Son las 3:05. It's 3 o'clock minus 5 minutes. Son las 3:05. Aquí otro ejemplo muy similar. Son las 8 menos 5. Basically, it's 5 minutes till 8 o'clock. We subtract 5 minutes from 8. Aquí son las 2 menos 16, minus 16. Today is Sunday. My plane is leaving for Rio Hondo. Rio Hondo. Encuentra Rio Hondo en el horario. Aquí están. Hay 2. Today is Sunday. Viernes, domingo. ¿Qué hora es? Pausa el video. Son las 2:15 de la tarde. Muy bien. ¿Cuándo usas y cuándo usas menos? Ya hemos hablado de esto un poquito. Son las 7:30. Está exactamente en el centro. 1:30. Y until we pass the half hour, we stay with and 30 or and half of an hour. Pero aquí tenemos son las 8 menos 29. 29 minutes till 8. Pero la mano grande está a la izquierda. Usamos menos. Aquí tenemos un horario de fútbol. Es la hora para el juego entre Tijuana y Morelia. Encuentra Tijuana y Morelia. Aquí está el juego. Okay. ¿Qué hora es? Ay de mí. 21:30. 21 horas. La hora militar. Tenemos que cambiarla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Subtract 12 for any number, cualquier número, above 12 to convert the military hour. So, 21. Subtract 12. ¿Qué hora es? Pausa el video porque es poco difícil. Muy bien, son las 9:30 de la noche. Y aquí tenemos un ejemplo. Son las 6:15. Son las 6:15. Quarter. It's 6:15 or 15 minutes past 6. Ten cuidado con su pronunciación y tu ortografía. Es bien similar a 4, pero este es cuarto. Aquí hay otra. Son las 7 menos cuarto. Son las 7 menos 15. Estás en el primer bus para Santa Cruz. Es la hora para salir. It's time to go. ¿Qué hora es? Encuentra Santa Cruz. Hay 2 otra vez. El primer bus. The first bus. ¿Qué hora es? Son las 10 menos cuarto de la mañana. Muy bien.
Okay, aquí vamos a practicar un poquito. Tenemos 5 relojes. Empareja la hora correcta con la ciudad correcta. Puedes escribir tus respuestas en una hoja de papel. You can pause the video, pausa el video, y escribe and write your answers on a piece of paper, and then resume in order to check them. Aquí están. ¿Cómo hiciste? How did you do? Y finalmente, aquí es algo que puede ayudarte tal vez. So here's something that maybe can help you. So, las horas, okay, en el color negro. Es la una, son las dos, son las tres. It's 1 o'clock, it's 2 o'clock, it's 3 o'clock. En rojo y a la derecha, los minutos. Es la 1:05. It's 1:05 after. It's 1:05. Son las 2:10. It's 2:10. It's 2:10. Y aquí en la esquina de la mañana for the AM, de la tarde in the afternoon, y de la noche for nighttime. Que tengas un buen día. Y ahora vas a aprender un poquito de los adjetivos, and now you're going to learn a little bit about adjectives and making sure that they agree with the person or thing that they are describing. Hola, Knox County students. Me llamo Señora Da Silva, and I teach at Central High School. Today's lesson is based on Gender and Number Agreement, Week 1. If you don't have this assignment, it can be found by visiting the KCS World Language Department website at knoxschools.org. On the World Language Department page, click where it says World Language Student Resources. Notice at the bottom of the learning document for this week, you can access additional resources. You must be logged into your KCS Google account to access it. Also, please know when a question is asked, you should pause the video to give yourself time to answer the question before continuing to the next screen. Let's get started. Gender and number agreements, sustantivos, artículos y adjetivos. In Spanish, all nouns belong to two gender categories. It's either going to be masculine or feminine, masculino o femenino. Masculine nouns usually end in O. Ejemplo, el helado. Feminine nouns usually end in A. Ejemplo, la fruta. Singular nouns name one of something. The girl, the student, the apple. Plural nouns name more than one of something. The girls, the students, the apples. If a noun ends in a vowel, add S to make it plural. Ejemplo, chico, chicos. If a singular noun ends in a consonant, add ES to make it plural. Trabajador, trabajadores. Vamos a practicar. Make the following nouns plural. Remember to pause the video to respond to the following questions. Chico, chicos. Fruta, frutas. Mujer, mujeres. Ciudad, ciudades. Definite articles or artículos definidos. When we want to say the in Spanish, we use definite articles. Definite articles change according to the gender of the noun and according to whether the noun is singular or plural. Artículos definidos en español, masculino singular el, femenino singular la, masculino plural los, femenino plural las. Vamos a practicar. Remember to pause the video to respond to the following questions. Feel free to rewind the video and look at the previous slide if you need to. Change the article and the noun to make them plural. La galleta. Las galletas. El refresco. Los refrescos.
El estudiante. Los estudiantes. La estudiante. Las estudiantes. La pizza. Las pizzas. Artículos indefinidos or indefinite articles. When we want to say a, an, or some in Spanish, we use indefinite articles. Indefinite articles also change according to the gender of the noun and according to whether the noun is singular or plural. Indefinite articles in Spanish. Masculino singular, un. Femenino singular, una. Masculino plural, unos. Femenino plural, unas. Vamos a practicar. You are going to change the article and the noun to make them plural. Remember to pause the video to respond to the following questions. Una amiga. Unas amigas. Un deporte. Unos deportes. Un carro. Unos carros. Una pizza. Unas pizzas. Los adjetivos. En inglés, the adjectives, the red car, the green shirt, the small desk, the fat man, the long river. The adjective comes before the verb in English. En español, adjectives are placed after the noun. Un chico bajo, un hombre bajo, un estudiante perezoso. Number must match, plural or singular. Add s if the adjective ends in a vowel. Ejemplo, los hombres bajos, las mujeres altas. Notice how everything matches in gender and number. Add es if adjective ends in a consonant. Ejemplo, los muchachos trabajadores. Adjectives that end in e have the same masculine and feminine forms. Ejemplo, inteligente, la chica inteligente, el hombre inteligente. If the adjective ends in a z, change to c and add es. Ejemplo, la chica feliz. Las chicas felices. Notice how the z on the singular adjective feliz, when you convert it to the plural, you change the z to a c and then add es. Vamos a practicar. Using the noun and the adjective, compose a sentence placing the noun and adjective in the correct order. Remember that adjectives agree in gender and number with the noun. Also, pause the video to respond to the following questions. Feel free to rewind the video and look at the previous slides if you need to. Vamos a practicar. El chico guapo. El chico es guapo. La persona serio. La persona seria. Un hombre bajo. Un hombre es bajo. Una mujer alto. Una mujer es alta. Los estudiantes perezoso. Los estudiantes son perezosos. Las chicas guapo. Las chicas son guapas. Repaso, review. In Spanish, all nouns belong to two gender categories. It's either going to be masculine or feminine. If a noun ends in a vowel, add es to make it plural. Ejemplo, chico, chicos. If a singular noun ends in a consonant, add es to make it plural. Ejemplo, trabajador, trabajadores. When we want to say the in Spanish, we use definite articles. Definite articles change according to the gender of the noun and according to whether the noun is singular or plural.
When we want to say a, an, or some in Spanish, we use indefinite articles. The indefinite articles in Spanish are un, una for the singular, and unos and unas for the plural. Adjectives are placed after the noun. Ejemplo, un chico bajo. Number must match. Remember, everything needs to be either plural or singular. Add es if adjective ends in a vowel. Ejemplo, los hombres bajos. Adjectives that end in an E have the same masculine and feminine forms. La chica inteligente, el chico inteligente. If the adjective ends in a Z, change it to C and add ES. Ejemplo, la chica feliz, las chicas felices. Muy bien, excelente. I hope this video helped you better understand the use of gender and number agreement in Spanish. Hasta luego. Adiós.